Y ahora, para finalizar el Ateneo, tenemos la sesión de preguntas. Quiero comenzar con una pregunta para doctora Mayura. Desde el ámbito social, ¿cuál es el seguimiento o intervención que debemos realizar con este paciente y con esa familia? Yo precisamente tocaba como el punto un poquito adelantándome, y me alegra que, digamos, al finalizar hayamos visto que el paciente es un paciente, y creo que parte de este ejercicio tan importante hoy no es de una patología, sino de un paciente. Y en este caso me preocupaba muchísimo porque más allá de la patología en sí, es un paciente que tiene altísimos factores de riesgo, tanto sociales como económicos, que pueden ser no solamente el fracaso del tratamiento, sino que pueden derivar en otro tipo de riesgos, que incluso llegan a la muerte del paciente. Y comentábamos aquí un poquito jocosamente, pues es que el paciente, nos comentabas tú, tiene un riesgo alto emocional, incluso un riesgo de suicidio, y nosotros como pediatras integrales de paciente no nos podemos quedar tranquilos con los tratamientos, el conjugado, con el seguimiento, etcétera, etcétera, y de pronto el paciente mientras tanto se suicida. Entonces, creo que este paciente requiere una intervención de un grupo interdisciplinario por trabajo social. Creo que requiere ese seguimiento muy estricto del apoyo de psicología y de psiquiatría de acuerdo a la evaluación que se haga, que me parece que debería ser una intervención muy rápida. Y adicionalmente requiere un pediatra que pueda integrar todos estos riesgos del paciente. Nuestra preocupación un poco de la pediatría general es que hoy en día derivamos a los pacientes a veces un poquito precipitadamente a las subespecialidades. El paciente se carga con la subespecialidad y entonces otros aspectos como los que estamos viendo, qué pasa con la desnutrición, qué pasa con la parte emocional, qué pasa con la parte social, a dónde va a vivir ese niño, qué pasa con los contactos, y por adentro con el resto en este sistema de salud tenemos que decirnos la verdad, es muy difícil poder hablar de esa integración que mencionaba la doctora, que sería el ideal. Pero cuando ella dice, debemos integrar a la IPS con la EPS y con la familia, créanme que esa fórmula la estamos buscando. Entonces ahí el pediatra general juega un papel importantísimo en que todos esos aspectos se integren. Entonces es un poquito llamado a más allá de la subespecialidad, cuál es nuestro papel como pediatra frente a un paciente con toda esta problemática tan importante, su tema de la tuberculosis como patología, como tan importante su tema emocional y su tema nutricional, etc. Muchas gracias, doctora Farías. ¿Algún complemento que nos pueda recomendar, alguna recomendación para el seguimiento de estos pacientes desde la consulta ambulatoria? Yo creo que muchas de las cosas que yo podría haber aportado las ha dicho la doctora Clemencia, pero antes del seguimiento me parece que lo que al pediatra en la consulta externa le corresponde es plantear las posibilidades diagnósticas, y la herramienta sigue siendo y es indispensable la historia clínica. Creo que muchas de las pruebas que vimos que se realizaron con preguntas del interrogatorio se hubieran podido evitar, y el enfoque del tipo de paciente, ya que la epidemiología nos ayuda tanto a que los grupos de edad tienen características particulares. Un adolescente que tiene unas adenopatías y que pasó por la cabeza seguramente y lo vio que había que pensar en el VIH, no se le pregunta si inició relaciones sexuales o no, y esa es una pregunta que era, digamos, abierta algunas o cerrado otras puertas. Y de igual forma uno quisiera que este tipo de ejercicios que ha sido tan productivo y que han aportado tanto en parte de ustedes, no olvidara que hagamos práctico la idea de lo integral y no depende de buscar muchas disciplinas, sino que el pediatra sea quien lo enfoque. Muy bonito hubiera sido agregar el paciente que tuvo la tuberculosis. Era desnutrido cuando se adquirió la tuberculosis, o la tuberculosis lo llevó a la desnutrición.
¿Es un adolescente que tiene 3 años y tiene retardo cognitivo o es que el medio no le permitió estar en un grado mayor de escolaridad? Y también notamos que tras de tener que asumir esa enfermedad, el riesgo de depresión, que es en este momento una de las enfermedades que por grupo de edad debemos tener en cuenta, y todo eso lo tiene que hacer el pediatra. Mi reflexión realmente final es que uno se alegra mucho como docente que sus estudiantes lleguen tan alto y tiren tan fino, pero que hay que recordar que bastantes dificultades tenemos con el ejercicio de la pediatría por la forma como el Estado la tiene concebida la atención médica, pero un compromiso tenemos que hacerlos de manera particular, en que no seamos los repetidores y muy bienvenidas las subespecialidades, pero el pediatra es el que debe marcar con dónde vamos. Muchísimas gracias. Doctor Camacho, muchas preguntas con respecto a la parte de infectología. La primera que me surge a mí es, por ejemplo, el paciente recibió isoniazida, única y exclusivamente mientras esperaba el diagnóstico, el resultado de la PCR. ¿Qué piensa usted con respecto a ese tratamiento, teniendo en cuenta de que existe en pediatría la tuberculosis latente? Sí, es muy importante tener claro y definir dos términos en el manejo de la tuberculosis. Una cosa es tener tuberculosis latente y otra cosa es tener tuberculosis, la plena tuberculosis. Entonces, tuberculosis latente es tener una PPD positiva sin tener síntomas ni signos de enfermedad tuberculósica. O sea, simplemente es tener la demostración por la prueba de tuberculina, que es lo que muestra la prueba de tuberculina, de que el paciente en algún momento de su vida tuvo una prima infección y ha tenido contacto con el bacilo tuberculoso. El paciente que tiene tuberculosis latente no es contagioso y como tal no tiene tuberculosis, solo la PPD positiva. Pero el riesgo es que ese paciente progrese la enfermedad tuberculosa. Entonces el riesgo es del 10% por toda la vida, 5% en los primeros 2 años de haber adquirido el bacilo y 5% el resto de la vida. Ese riesgo se ve aumentado en algunas condiciones específicas, por ejemplo, en menores de 4 años, el sobrino, los pacientes con VIH, ese riesgo del 10% para toda la vida se vuelve 10% por año. Entonces, quiere decir que si un paciente tiene contacto con el bacilo de tuberculosis y tiene VIH, a los 10 años todo va a ser enfermedad tuberculosa y no se funciona en inmunocontrol. Entonces, cuando uno decide tratar la TB latente, no es, digamos, no es el término profilaxis, sino decide tratar la tuberculosis latente, la trata, las normas hablaban clásicamente de isoniazida, hoy ya no recomendamos, ni se recomienda la monoterapia con isoniazida por varias razones. Primero, por la inducción de resistencia, y segundo, por la resistencia que da isoniazida. Estamos hablando de reportes de resistencia de 10 al 15% a isoniazida. Entonces, realmente, uno, si decide tratar una tuberculosis latente, por los factores de riesgo al paciente, debe dar por lo menos 2 antituberculosos. En este caso, el paciente no tenía ninguna de una tuberculosis latente. O sea, cuando tiene un resultado de PPD positiva en el contexto clínico de este paciente, era tuberculosis. ¿Sí? O sea, la tuberculosis latente es el paciente que viene porque tiene una enfermedad reumatológica y se le hace el tamizaje con prueba de PPD y encontramos la prueba de PPD positiva y le buscamos la tuberculosis y no se la encontramos. Hacemos la radiografía clásica normal, le hacemos cultivos, no tiene síntomas. Ahí es el paciente tiene tuberculosis latente. Pero ese paciente no tenía una tuberculosis latente, porque la razón por la cual hizo una prueba de tuberculosis es porque de entrada escuchaba que tenía síntomas y signos de tuberculosis, y entonces esa PPD era un medio más para hacer tuberculosis. Entonces se debería haber arrancado en el tratamiento, o sea, cuando se resultaba de PPD, haber arrancado con tratamiento. Y si no tiene la duda de que si es una latente o una activa, es esperar hasta que uno esté seguro de que no tenga una tuberculosis activa. Si no se puede tratar una activa como una latente, pues lo que hace es inclusive resistencia. Otra pregunta, doctor. Este paciente recibió aislamiento. ¿Un paciente con TB ganglionar necesita aislamiento? No. La tuberculosis en niños, la razón de la tuberculosis es que el paciente pues, sea vacío. Es muy claro en los adultos, ¿sí? En los adultos con tuberculosis pulmonar. Los niños siempre hablamos de que la tuberculosis es paucivacilar y que los niños no son bacilíferos. Entonces, salvo que el niño tenga cavernas, que es muy raro, los porcentajes, realmente no le hubieran requerido un tratamiento. La tuberculosis ganglionar es
muy rara vez ocurre primera infección, la mayoría de veces ocurre en reactivación. ¿Sí? Muy probablemente el paciente no tenía una tuberculosis pulmonar activa y no requería un tratamiento de alcohol. Es también importante recordar este tratamiento, ya que tenemos una palabra. En la literatura que hablaban del tratamiento, mencionaban unos esquemas que en la fase inicial hablaban de 3 antiquímicos y en la fase, y otros que en otros países ponían 4. Entonces, unos ponían isoniazida de rifampicina, piresinamida, y otros ponían isoniazida de rifampicina, piresinamida y etanol. ¿Por qué 4? ¿Por qué 3? Es por la resistencia isoniazida. Entonces, países que tienen resistencia isoniazida menos del 4% pueden poner esquemas de 3 antiquímicos. Países que tienen resistencia isoniazida más del 4%, como el nuestro, estoy hablando de 3 al 15%, tenemos necesariamente que poner 4 antiquímicos. O sea, no podemos pensar en Colombia en 3 antiquímicos. Y digamos que el control viene a reforzar esa resistencia a isoniazida. El tratamiento para una TB ganglionar son 9 meses, también se mencionó 6. 6 es tratamiento para TB pulmonar. Pero con tuberculosis pulmonar, o sea, las formas extrapulmonares de tuberculosis, el tratamiento mínimo son 9 meses. Eso es totalmente importante. Y recordar los términos de multidoble resistencia y de resistencia extendida. Entonces, multidoble resistencia y tuberculosis es el que es resistente a isoniazida y rifampicina, independiente que tenga otra resistencia. El que es resistente a isoniazida y rifampicina es multidoble resistencia. La prevalencia es 3%, que son los 2 números antiquímicos que tenemos. Y la resistencia extendida es todavía más grave porque además de ser multidoble resistente, es resistente a las quinolonas, que es como la siguiente línea de antiquímicos, y a por lo menos un antiquímico inyectable. Y la prevalencia más o menos de 3%. Esto es son de adultos, porque es difícil encontrarlo, por lo mismo que comentábamos antes, es difícil que tengamos el vacío en cultivo y es difícil que podamos hacer la prueba de sensibilidad. Pues siempre tenemos que buscar al adulto que lo infectó para poder buscar la resistencia y el vacío en el adulto que lo infectó. Doctor Sierra, ¿tiene alguna pregunta? Que lo vi. Quiero preguntarle de pronto también a Germán con relación a la aclaración al final que en la recaída sugerían poner corticoides. Pero si cuando uno tiene una tuberculosis, a uno le da mucho miedo poner corticoides, les quiero ver la experiencia y qué se hace aquí en nuestro medio. Sí, el corticoide lo había comentado más que en la recaída, en la que tiene el efecto paradójico, el cual cuando se dicen los antiquímicos se puede observar un efecto paradójico de crecimiento racional. Pero realmente no hay evidencia, son solamente controvertidos. La recomendación es de no usarlos como de rutina, digamos está bien. Lo recomendado habría algunas indicaciones quizás cuando busquemos anomalías que puedan retrasar la vida pudiera ser funcional, pero realmente en recaída no. O sea, en recaída no se usa esteroides por lo que no son. Estamos hablando de que si es recaída, muy probablemente sea o una falla de adherencia o un problema de resistencia. Y si es un efecto paradójico, pues realmente de rutina no tampoco lo usamos. Doctor Ruiz, ¿algún aporte suyo desde el punto de vista epidemiológico? Muchas gracias. Hay 2 enfoques que me pueden hacer una especie de mini curso de toma de decisiones y clasificación diagnóstica de aproximación, o de pronto los comentarios puntuales. Comentarios puntuales. 1. Manejo interdisciplinario dentro de un contexto de sistemas de salud en donde es fragmentación solo se puede lograr a través de la constitución de programas que tengan la capacidad de gestión. Tenemos programas terriblemente exitosos que los podemos copiar. De hecho, antes de la reforma de la ley 7 teníamos un programa moderadamente exitoso de manejo de tuberculosis, de manejo de malaria, en donde se hacía la integración. En los años 80 teníamos, por ejemplo, tratamiento ambulatorio supervisado de los pacientes que no podían estar hospitalizados con la hospitalización hasta por año y medio en la época de tuberculosis. Con la desaparición del PAP, esa parte se perdió, pero debemos volver a tener programas activos con capacidad de gestión. El programa tiene la capacidad de integrar las cosas, tiene la capacidad de hacer el manejo multidisciplinario, tiene mucho menos riesgo de que se despierten los pacientes, puede trabajar naturalmente con las redes del apoyo social. El pediatra solo, aislado en un consultorio, pensando bonito en cuál es la estructura
familiar, cómo va a ser la red de apoyo, dónde están las fortalezas y las debilidades, en este caso la configuración y 20 minutos de consulta. Pero lo que necesitamos es la reaparición de programas que se pueden insertar de manera transversal en el panel. Ahora, para nutrir los programas con pacientes, necesitamos aproximaciones diagnósticas racionales. Diagnóstico se hace a través de dos vías: reconocimiento de patrones o pensamiento probabilístico. Aquí una ilustración del reconocimiento de patrones que se va refinando de manera iterativa a medida que llega nueva información, que cae en un patrón, se descarta otro patrón. De hecho, la manera que nos presentaron la información en la convocatoria, lamentablemente no era interactiva, hubiera sido muy interesante haberle podido hacer preguntas a un programa que nos fuera diciendo si se hizo VIH, es negativo o no se le hizo. Y entonces hubiéramos podido ir refinando patrones. Dado que se llega a un punto en que se tiene una serie de diagnósticos diferenciales porque la información es consistente cuando habla un patrón y además es bueno organizarlo. Por ejemplo, esto es una patología inflamatoria infecciosa, neoplásica, tóxica, metabólica, y rápidamente uno dice estos patrones no encajan para metabólico, estos patrones encajan para inflamatorio, infeccioso, pero no agudo, o para neoplásico. Si encaja para neoplásico, mide la historia, mide la evolución, mide el impacto en el paciente, entonces es altamente improbable. Es decir, rápidamente se queda uno con una serie de candidatos importantes. Ahí es donde viene después el pensamiento probabilístico, que lamentablemente no es tan natural, no nos lo enseña. Es decir, cuando uno ya le dice que este paciente tiene la historia que tiene una stroke, que tiene ganglios, y que tiene repetidamente negativos, ese paciente sigue teniendo una probabilidad preexamen de tuberculosis tan supremamente alta que no importa casi el resto de la información. Supongamos que en el momento en que tenía la tuberculina positiva de milímetros, por algún motivo la PCR hubiera salido negativa. Eso descarta el diagnóstico de tuberculosis. Posiblemente la probabilidad preexamen era cercana al 80%, con la PCR negativa, aun cuando tenga unas sensibilidades y especificidades explícitas, apenas se baja con el 50%. O sea, seguirían pensando que tiene una tuberculosis. Sería muy lindo que los programas en el plan de enseñanza de posgrado incorporaran pensamiento probabilístico reconocido de patrón de forma rutinaria en la manera como enseñamos clínica con el paciente. Es una invitación como a que lo pensemos y lo desarrollemos. Epidemiología realmente no es un estudio de las enfermedades, epidemiología es el uso del método científico y del sistema lógico en la toma de decisiones. Si es en el ámbito de la salud pública, hablamos de general. Si es el ámbito del paciente, hablamos de clínico. Epidemiología no tiene como objeto de estudio la enfermedad, tiene como objeto de estudio las herramientas que tenemos para estudiar la enfermedad, para estudiar la salud y para clasificar. Debería ser una ciencia básica en todos los posgrados. Muchas gracias. Doctor González, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, hablando, digamos, de las áreas reiterativamente mencionadas, la prueba de VIH, sí, se me olvidó ponerlo ahí, efectivamente se realizó la prueba de VIH, fue negativa, se hizo un interrogatorio, digamos, un poco orientado y, digamos, contacto, porque obviamente no es obviamente se interrogó a la madre, como de que las cosas pudieran ser un poco menos ligada de vicios, y efectivamente pues muchachos siempre estaban con que no había empezado a hacer sexual. Entonces pues igual se hizo la prueba de VIH, la solución negativa. Bueno, en aras del tiempo, las últimas dos preguntas. Una pregunta que quería hacerle al doctor Camacho respecto a la parte del aislamiento. Nos dice que en este caso no requiere aislamiento, la pregunta es cuando ese cambio o esa neoplasia estuviera drenando de forma activa, aún así sí que se requiere aislamiento. Sí, o sea, el aislamiento se debe establecer y también no puede estar en contacto con el paciente. ¿Sí? La manera más frecuente que la tuberculosis se contagia es fuera de los hogares, y es el paciente que tiene una tuberculosis pulmonar y expectora, entonces pues se llena el ambiente de microgotas y el paciente se pone infectado. Digamos que ahí, si el cambio es circular, no es de aerosoles, sino que no se de contacto. Y todos los pacientes requieren, o sea, de entrada, todos los pacientes estándar tienen que pensar todo paciente
requiere, como potencialmente infectada, requiere precauciones. Y pues, por ejemplo, que circula precauciones de contacto, pero no requería precauciones de aerosoles, porque los aerosoles cuando las partículas se dispersan por la piel, el cambio no está dispersado por la piel, sí se puede infectar, digamos, si está en contacto con la secreción de medicamentos, pues infectar las manos. Doctor Camacho, aprovecho para preguntarle, en las tuberculosis pulmonares se hace el seguimiento vaciloscópico para mirar resistencia, si hay o no desaparición de la contagiosidad. En la ganglionar, ¿qué se hace? ¿Simplemente la clínica la desaparición del edema y del ganglio, o se debe hacer algunas biopsias seriadas para mirar resistencia? No, el seguimiento es clínico. O sea, el seguimiento de la tuberculosis ganglionar es que las lesiones que producen, que se manifiestan, que es una causa de enfermedad, pues esas partes aparezcan. Incluso muchas veces cuando tenemos pocas alopatías, que a veces única casi, muchas veces con la resección misma el paciente está curado, hay un dato antímico, pero el seguimiento clínico de las alopatías no requiere que biopsia de seguimiento mientras el paciente vaya bien. Hoy, si el paciente va mal, pues uno tiene que pensar, como esta especialidad del paciente, pues no tendría que ser, aunque también la PCR puede ayudar. Esa paciente se hizo operación de cadena polimerasa para buscar el bacilo de tuberculosis. Pero también puede hacer reacción de cadena polimerasa para detectar la resistencia de tuberculosis. Entonces uno no solo identifica el bacilo, sino que busca lo que es de resistencia. En este caso lo que se hace es lo que es de resistencia a rifampicina. Solo eso viene, entonces es más fácil de buscar. Es un solo mecanismo de resistencia. Y eso le podemos decir, sale por ejemplo que no solo es tuberculosis resistente a rifampicina. Si es tuberculosis resistente a rifampicina, le pega a SMD, porque, digamos, hay tuberculosis resistentes a isoniazida que son sensibles a rifampicina, pero no lo contrario. Todas las resistentes a rifampicina son resistentes a isoniazida. Entonces, ya uno sabe, por ejemplo, el caso de SMD y ya uno puede detectar el paciente. Entonces, la búsqueda es invitarnos a mejorar las técnicas de diagnóstico y mejorar todos los métodos de biología molecular que en un momento dado nos pueden capturar diagnósticos. ¿Qué bueno que se dieron? No solo es tuberculosis, y cada vez tuberculosis MDR, porque tiene que tener resistencia a rifampicina y eso se hace mediante una reacción mecánica polimerasa de tipo raro. Muchísimas gracias. La última intervención, doctor Guerrero. Muchas gracias. Obviamente quiero agradecer que hayan hecho este ejercicio, que creo que refresca una metodología que ha existido pues, por mucho tiempo, pero que vale la pena volver a traer. Quiero hacer un comentario absolutamente menor, pero muy respetuoso en relación con lo de nutrición. Creo que la nutrición es tan importante que ya todos nos vamos a ir a almorzar. Obviamente en el tuberculoso hay que considerar la nutrición, pero me llamó la atención la gran cantidad o el aporte recomendado de calorías al final de la exposición, que me pareció exagerado. Creo que recomendar suplementos, por ejemplo, en general es innecesario, y obviamente la cantidad de calorías pues, debe observarse entre las recomendaciones normales. El que haya visto un desnutrido por deprivación volver a comer sabe que arranca a comer, y esto es difícil a separar. El que haya visto un adolescente que arranca a crecer sabe que en general come bien. Y el que haya visto un tuberculoso recibir isoniazida sabe que arranca a comer. Entonces, creo que hay algunas cosas que vale la pena mejorar. Muchas gracias.